Bueno, habiendo presentado a nuestro invitado especial, Gerardo Huerta Maza, autor de esta interesante novela, La desaparición del Ayate. Por cierto, ayer que miraba las imágenes, cómo te ibas perdiendo entre el bosque, cargándola en tus espaldas, fue un buen detalle, es un muy buen detalle. Habiéndolo presentado, qué mejor que él, dado el tiempo, porque quiero antes que nada hacer un reconocimiento a la oportunidad que nos ha brindado. Cuando le hacía la invitación el día de ayer para esta entrevista, lo primero que me dijo: salgo el día de mañana para la Ciudad de México y difícilmente vamos a poder hacer la entrevista, dice, en un momento, dice, próximo. Pero reflexionando, llegamos a la conclusión de que estaba él aquí hospedado en la isla Coronado y la cercanía del estudio. Parece que todo coincidió y agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho. Él sale por la tarde ya a la Ciudad de México, entonces, dado el tiempo, vamos a dar oportunidad a que se desarrolle el tema que él nos va a exponer a través de su magnífica novela, y espero que con atención lo escuchemos. Gerardo. Bueno, antes que nada estoy muy agradecido de estar ante ustedes en esta ocasión. La desaparición del Ayate versa sobre un buen día en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, a las 6 de la mañana, cuando las puertas suelen abrirse, y ante la presencia del arcipreste, que es el encargado de hacerlo. La feligresía estaba reunida en el atrio, expectante, habían venido de muy lejos, habían pasado incluso la noche, y adentrándose y al dar los primeros pasos, todos se detuvieron, expectantes, con expresión de azoro, y el arcipreste era el único que no sabía qué estaba sucediendo. El arcipreste los encomiaba: avancen, avancen, hay mucha gente, pero los primeros en las filas estaban mirando hacia arriba, atónitos. Finalmente el arcipreste vuelve la mirada hacia donde ellos la dirigían y ven que en el lugar donde debería de estar la imagen de la Virgen de Guadalupe no estaba. Esto obviamente puso de cabeza al arcipreste, al abad, hasta el arzobispo. ¿Qué había pasado? La habían robado. Y ese es el inicio de la novela. Entonces, seguidamente viene qué hacer. Primero, hay que dirimir quién la robó. Y segundo, ¿por qué motivo? Y sobre estas dos líneas se hace la trama de la novela. El abad conforma un grupo, llama a un historiador, porque el ladrón había dejado una pista, había dejado un códice prehispánico. No de antigüedad, prehispánico, estaba hecho hoy en día, pero con reminiscencias prehispánicas. Y esa era la pista del por qué, cuál era el motivo del hurto de la imagen. El abad también convoca a un legionario de Cristo, un sacerdote legionario de Cristo, para averiguar el aspecto criminalístico del hecho. ¿Quién robó el Ayate? Estas dos líneas convergen a lo largo de la novela. Uno, el historiador descifrando las páginas del códice, y dos, el legionario tratando de averiguar a través de si había dejado huellas dactilares, restos de algo que le pudieran indicar qué pistas debía de seguir para la localización e identificación del ladrón. Hay un
tercer personaje en discordia, que es una reportera, Sandra Terán, que ella finalmente va a ser la protagonista principal de la novela. Esta reportera fue llamada por su periódico para cubrir una noticia que, pues, de poca monta para ella, que era, no se abrió la basílica, o se abrió y la tuvieron que cerrar inmediatamente, y su jefe le dijo, vete a ver qué pasó. Ella, un poco renuente ante la nimiedad de la nota, fue para allá y se da cuenta cabalmente del suceso histórico. Alguien se robó el ayate. A través de medidas poco ortodoxas, digamos, rayando, como lo decían ayer, en el filo de la ética, logra formar parte de este grupo, el abad, el historiador, el legionario y ella. Y se inmiscuye dentro de todas las investigaciones a través de un chantaje, una tranza que hizo con el abad. Yo no publico la nota el día de mañana, pero yo tengo que estar presente en todas las investigaciones. A cambio de esa secrecía, el abad le dice, ok, te doy 5 días, no más. Y entonces ella se logra meter ahí y se vuelve la protagonista de la novela. Básicamente esa es la trama general. Los nombres, Gerardo, que utilizas tanto en este caso de la reportera, que realmente se vio muy agresiva, en este caso el legionario de Cristo, los personajes que representan a las autoridades en México, ¿son ficticios o los tomas dentro de personajes que actualmente tienen algún cargo? No, son totalmente ficticios, sin ningún parecido ni a nadie en la vida normal, ¿no? Me llamó mucho la atención el día de ayer que se hizo la presentación, en algunos de los cuestionamientos que te hicieron. Para poder, digamos, escribir esta novela, ¿tuviste de alguna manera que contar con el aval, vamos a decir, de las autoridades eclesiásticas, o te tomaste la libertad, vamos a decir, de la libre expresión para crear toda esta trama tan interesante que pienso que a muchos ya los tienes pensando? En este momento ya los tienes pensando, porque si esto fuera una realidad, creo que se vendrían por tierra muchísimas cosas, ¿no? Comparto en parte, digamos, lo que mencionaste en una entrevista que tuviste, en donde se habla que todos podemos diferir con relación, digamos, a nuestra ideología, a nuestros credos, convicciones X, pero a final de cuentas mencionabas tú, bueno, pareciera ser que el México guadalupano, que era 100%, ha venido lamentablemente disminuyendo a causa de lo que mencionaba yo hace un momento. Pero al fin y al cabo se dice todos guadalupanos, que es un dicho, por decir así, que se ha manejado a través de la historia, a través de los tiempos. ¿Has paniqueado a mucha gente por ahí? No, en realidad no. Las autoridades eclesiásticas, vamos a decir que me fui por la libre. Indiscutiblemente. Porque, bueno, dije, al primero que tengo que entrevistar es al cardenal Roberto Rivera. Sí. Le escribo, me presento, no sé qué. Él, como dicen por ahí, me batea. Y me dice, no, yo no, vete con esta persona. Me fui con el abad, con el actual rector, negación absoluta a cualquier entrevista. Ya no intenté ni siquiera con el arcipreste porque iba a ser lo mismo. Oye, entonces sí recurriste a...
Claro a que ellos sí, por la buena. claro que sí, claro que sí, me Y no comuniqué quisieron con ellos, darte anuencia. no quisieron darme anuencia. Como parte fundamental del diseño de la basílica, hay un recinto que se llama el Camarín, que si ustedes han entrado a la Basílica de Guadalupe, ven la imagen de la guadalupana ahí encima del presbiterio, ¿sí? Esa imagen tiene un sistema de rotación en el cual hace así y se esconde dentro de un cuarto. Ese cuarto es el camarín, así se le llama, que es cuando las visitas del Papa Juan Pablo II, ¿sí?, se abrió para que el Papa pudiera estar cara a cara con el lienzo, porque una vez dentro, pues hay un espacio muy corto y entonces estás mirándola a medio metro de ti, ¿sí? Ese recinto era importantísimo para mí el describirlo, porque ahí se guardaba la Virgen de Guadalupe. Y también pedí la anuencia ante las autoridades de la Basílica, me la negaron, por supuesto. Me la negaron, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién recurrí? A informantes, a personas que trabajaban o trabajan para la Basílica, y a través de platicar con ellos, de seducirlos para que me platicaran, lo lograron hacer poco a poco. Estos informantes, que no puedo revelar sus nombres por razones obvias, fueron los que me proveyeron de información para yo plasmarla en la novela. Oye, ¿quiere decir entonces que de una o de otra forma el índice, el sílabus, sigue vigente? El índice... ¿O terminó? No, sigue vigente. Sigue vigente. Sí. Te lo prohibieron. Sí. Pues qué lástima, ¿no? Digo, porque al final y al cabo tu obra no iba, digamos, a causar ningún daño, digamos, no. al credo, ¿no? Ayer No, me llamó la atención algo que mencionaste, perdóname que te interrumpa. Ayer me mencionaste algo muy importante, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra convicción se impone a veces sobre nuestras emociones, sobre nuestra razón. Y decías tú, bueno, para mí es una obra divina, aunque haya disparidad, vamos a decir, de criterios, ¿no? Continúa. Sí, no, a lo que me refería era la creencia o no creencia en las apariciones de la Virgen de Guadalupe no tiene nada que ver hoy en día con el culto que se le profesa. O sea, son dos cosas distintas y habría que separarlas, ¿sí? El caso ejemplar, ¿sí?, fue el abad Guillermo Schulenburg. A lo mejor a ustedes les suena un poco su nombre. Él fue el abad de la Basílica por 33 años. Más de 30 años, sí. Y en una entrevista que le hicieron, él declaró que Juan Diego era un mito, ¿sí? Al decir esto, obviamente está diciendo Juan Diego no existió, ¿sí? Entonces la gente, claro, esto la prensa lo magnificó, hizo un escándalo mediático y fue prácticamente crucificado el abad por haber dicho eso. Y el abad se nos olvida que fue la persona que hizo la nueva Basílica de Guadalupe, que la construyó, que contrató al arquitecto. Vamos a ir a un corte, Sí, si me no. permites. Está usted, estimado televidente, escuchando a Gerardo Huerta Maza, autor del libro La desaparición del Ayate. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Cuando me da un ataque de asma, siento miedo. A veces mis padres me tienen que llevar de emergencia al hospital. Me siento como un pez sin agua. Ya sabe cómo reaccionar a sus ataques de asma. Aquí está cómo prevenirlos. Llame al 1-866-NO-ATTACKS. En el internet visite www.noattacks.org o consulte a su médico. Porque inclusive, solo un ataque es demasiado. Aprender a brincar 6 escalones toma determinación. También toma determinación entrar a la universidad. Yo tengo lo que se necesita. Tú también lo tienes. En California, visita knowhowtogocalifornia.org. De izquierda, de derecha. Tenemos diferentes posiciones, Campo, ciudad. pero unidos creamos cambios que perduran en educación, ingresos y salud en nuestro país. Así que va, aboga, sé voluntario, Live United. Pues bienvenidos una vez más, estimados televidentes, público que nos acompaña en esta ocasión. Está usted viendo Claro y Oscuro, un programa de análisis y reflexión. Vuelvo a reiterar para todos aquellos que se están sintonizando, está con nosotros el autor del libro, pues la desaparición del Ayate. Un personaje egresado de la Universidad La Salle Iberoamericana en México. Ayer las personas que te acompañaron en Tijuana también, una de ellas es compañera tuya, fue Sí, la licenciada Carolina Ubanel fue compañera mía de la universidad. Por cierto, qué bien se expresó de tu trabajo. Bueno, y de esa amistad que les une ya por muchos años, tengo entendido, ¿no? Este joven periodista que dio Daniel, precisamente la entrada, Daniel, se me va Salinas, también te hizo una presentación enorme, ¿eh? Sí, él leyó la novela, él es escritor también y periodista. Y bueno, sí. Bueno, admirable la forma en que te describió, ¿no? Digo, muy interesante. Bueno, este es el personaje que hoy nos acompaña y por ello estamos tratando este interesante tema. Al acudir yo a la comunidad del barrio, precisamente haciéndoles la invitación, fue porque sé que entre todos los vecinos hay muchísimos que les gusta la cultura. Habrá algunos que definitivamente a lo mejor no les da por leer. Y lamentablemente en México, lo dijo ayer atinadamente Salinas, el nivel es muy bajo de lectores en México. Si no mal recuerdo, no hace mucho tiempo, el INEGI hablaba de apenas un 6.7% de lectores en México, lo que quiere decir que la mayoría pues no lee, ¿no? Y qué lamentable, Gerardo, porque obras, por decir así, que se están editando y que pudieran acrecentar ese acervo cultural, digamos, entre los latinos, especialmente en México, pues a veces como que se van teniendo en el olvido. Yo pienso que lo tuyo va a ser diferente, porque está llamando mucho la atención. Bueno, aquí tenemos a Gerardo y seguimos con el tema. ¿Tenías tú la palabra? Bueno, sí, les estaba comentando sobre el abad Guillermo Schulenburg, que fue como un ejemplo de lo que yo decía, vamos a separar lo que es la creencia en las apariciones, o no, de lo que es el culto a la Virgen de Guadalupe. Y él fue el primero como abad, o sea, si hay una persona que debía de conocer el acontecimiento guadalupano, era él. Y él fue el primero que dijo, Juan Diego es un mito, no existió. Se le hizo una crucifixión mediática, y finalmente tuvo que renunciar a su puesto. Sin embargo, la obra que él dejó pues es la nueva Basílica de Guadalupe. Él la construyó, él contrató al arquitecto Ramírez Vázquez, él recabó los fondos para hacerla. Y eso es una
propagación del culto. O sea, él, su misión era propagar el culto, y lo cual lo hizo extraordinariamente bien. Él fue el primero que dijo, yo no creo en las apariciones, pero sí creo en el culto. Es el primero que hizo la distinción. ¿Qué más da? ¿Sí? Que las apariciones hubieran existido o no, si tenemos el culto a una leyenda que es la guadalupana. ¿Qué más da si Juan Diego existió o no? Si sigo creyendo yo en el hecho del acontecimiento guadalupano. Y eso es que permee en ustedes para que sepan diferenciar que no necesariamente... La Iglesia mexicana, ¿qué hizo? Historizar a Juan Diego. Hacerlo real, hacerlo un hombre de carne y hueso. ¿Para qué? Para dar veracidad a la leyenda. ¿Sí? Era la única forma, si me permites, sí, de poderle, digamos, en este caso, autentizar en el Vaticano. De otra así forma es. No se podía así realizar. Así es. Entonces, cuando vinieron a canonizar a Juan Diego, ¿sí? Primero a beatificarlo y después a canonizarlo, fue Guillermo Schulenburg el que levantó la mano y dijo, cuidado, este personaje, Juan Diego, no tenemos la prueba de su existencia. No vayan a canonizar un mito. Tenía toda la razón en advertir al Vaticano. El Vaticano se reúne en la Congregación de la Causa de los Santos y empiezan a estudiar el tema, y había muchos a favor y muchos en contra. Pros y en contra, sí. Muchos, no había un consenso. Finalmente se publica un libro que se llamó El Encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, por 3 sacerdotes, 2 mexicanos, José Luis Guerrero y Eduardo Chávez, y un español, Fidel González. Ellos publican un volumen así, dando todas las fuentes y todo lo que se creía para justificar la existencia de Juan Diego. Al final del caso, el Vaticano se decanta y da la aprobación para la canonización de Juan Diego. Al canonizar a Juan Diego, ¿qué pasa? La leyenda se vuelve histórica, porque un personaje real, vidente, tiene que ser histórica. Lo avaló. Lo avaló, ¿sí? Y al avalarlo, el contenido de la leyenda dice que la imagen de la Virgen se imprimió en el ayate de Juan Diego. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Sacralizar el ayate. ¿Qué significa sacralizar el ayate? El ayate está hecho por Dios. Muy fuerte. Porque este es el único objeto en el mundo, ¿sí?, que tiene el aval del Papa Juan Pablo II, con su infalibilidad, para decir, este objeto está hecho por Dios, ni más ni menos que por Dios. Ni la sábana santa, ningún otro objeto en el mundo está hecho por Dios directamente. Esto hay que pensarlo muy seriamente. Sí, sí. Fíjate que me hiciste, si me permites, me hiciste recordar, cuando estás hablando de los pros y contras que hubo. Aquí en el barrio tuvimos la invitación de Joaquín Juárez Zubaldo, un sacerdote egresado del Seminario Mayor de la Ciudad de México. Él fue uno de los que enfrentó a Juan Pablo II precisamente en su tercer visita,
cuando Norberto Rivera estaba encaminando ya todo, digamos, para personalizar, digamos, en este caso, al indio. Ahí me quedó nada más algo, desde luego, muy curioso, digo, y lo voy a mencionar en forma de... ¿No se excedió Norberto Rivera en el cambio del personaje? Porque aquel que conocimos, al menos el que yo concebí, pues era de un pelo ralo por aquí, por allá, ¿no? Ujú. Y el que saca Norberto Rivera, pues ya es un personaje españolizado, barba cerrada, principesco, digo, no hubo ahí un exceso de su parte. Bueno, ya tú me contestarás. Pero a lo que voy, me llamó la atención que Joaquín Juárez Ubaldo, en una exposición que hizo precisamente aquí en San Diego, fue en una de las plazas que tenemos aquí cerca, él habló sobre que tuvo en sus manos el ayate por encargo de la esposa del expresidente Ruiz Cortines. Estamos hablando de ya de algunos años. Entonces dice, yo tuve en mis manos, dice el ayate, porque la esposa del presidente me pidió le hiciera 50 réplicas. Él es pintor, sacerdote, pintor, historiador. Bueno, en su tiempo ya él ya falleció, Sí. pero queda el testimonio grabado de lo que él manejó en esa época. Entonces dice, tuve en mis manos el ayate, dice, y lo que me llamó la atención fue los cambios que sufrió, dice, el ayate. Habló sobre la corona, habló sobre los ángeles, habló sobre una transformación, un retoque que se le dio, dice. Y mi disolución más grande, dice, fue que pues es una obra realmente, dice, de manos, ¿no? De manos de hombre. Ya habló de Marcos y se sacó ahí todo su ponencia. Y llama mi atención, te lo menciono yo porque en esos pros y contras hubo desde luego en México opositores realmente a lo que fue eso que hizo Norberto Rivera de personalizar al individuo para dar proceso a algo que estaba indefinido y que de hecho pasaron muchos años para que se diera ese paso. Continúa. Bueno, voy a retomar un poquito tu comentario. Sí. En 1556, el principal de los franciscanos, Bustamante, dio un sermón en el cual él criticaba un sermón anterior del segundo arzobispo, Alonso Montúfar. Alonso Montúfar estaba diciendo que el culto a la Virgen de Guadalupe debía que él le daba el aval pues al culto de la Virgen por los milagros que había hecho y no sé qué. El principal de los franciscanos al día siguiente, a los 2 días, le reclama en su sermón diciendo, escucha, este culto fue apenas, esta imagen fue apenas ayer que se encontró, ayer en el sentido de hace muy poco, recientemente, que se encontró y no hay pruebas de que haya ningún milagro hecho por esta imagen, ¿sí? No caigamos en la idolatría, ¿sí? Hubo después, fueron esos 2 sermones famosísimos, pero en ese sermón el padre principal menciona al autor de la pintura de la Virgen de Guadalupe, Marcos Cípac Aquino. Y ese autor se tiene su referencia histórica. Existió un personaje de carne y hueso, era pintor y se sabía las pinturas que había hecho, ¿sí? Porque él había estudiado en la casa de arte de Tlatelolco. Entonces ahí incluso se da el nombre del autor de la pintura, ¿sí? Pero no trascendió esa información. Se quedó ahí como diciendo, fue el loco de Bustamante el que dijo esto, pero no, la pintura es divina. ¿Sí? Entonces desde ahí viene 1556, desde ahí viene la controversia. Sí. ¿Sí?
de quién pintó el ayate. Así es. Si fue este pintor, reconozcámoslo, démosle su valor, ensalcémoslo. Cuando ustedes van a cualquier iglesia en Europa y ven una Virgen negra, que son objetos de culto, de veneración, de peregrinación, se reconoce la autoría de cada uno de ellos, ¿sí? No dicen que la pintó o que la hizo Dios. Esta es una figura del siglo XII o XIII. Y el autor. Y el autor y todo, no pasa nada. Sí. ¿Por qué no hacer lo mismo con la Virgen de Guadalupe? Y digo, por favor, démosles el mérito y el crédito a este pobre pintor que se esforzó, en su tiempo, que hizo una obra de arte que ahora es de culto. Pues, ¿por qué no decirlo con sus palabras y sus letras? El señor fue el pintor Marcos Zipa Aquino, genuino mexicano indígena, con orgullo. Así es, así es. Bueno, yo pienso que esto es parte, digamos, de lo que narra la novela de pues Huerta, muy interesante la novela, ficticio, pero que si se diera en la realidad causaría por el fervor que él está mencionando un grande furor entre la sociedad. Dado el tiempo, vamos a ir, parece que a otro pequeño corte, sí. Gerardo, y regresamos con preguntas y respuestas. Si tuvieran ustedes por ahí algunas inquietudes sobre el tema, pues van a tener oportunidad de preguntarle a Gerardo. Vamos a este corte y regresamos. When you throw away money on wasted electricity, you're throwing away everything you could have bought with it. Saving energy saves you money. Learn more at energysavers.gov. Detalles sencillos tienen el mayor impacto. Por eso toma el tiempo hoy para ser papá. Lava tus manos, utensilios y superficies de cocina con agua y jabón. Este año, 1 de 6 personas en Estados Unidos se enfermará por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Separa carnes crudas de otros alimentos usando diferentes tablas de cortar. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Me llamo Fernanda. Soy esposa de un profesor. Le bajaron el sueldo a mi esposo. Es por eso que ahora trabajo medio tiempo. Hoy estamos haciendo todo lo posible para que nuestros hijos coman. Mañana, no sé qué va a pasar. Fernanda, ¿lo hice bien? Más o menos. Visita feedingamerica.org/español para encontrar un banco de alimentos local. Regresamos una vez más. Está usted viendo su programa Claro y Oscuro. Análisis y reflexión es parte de nuestro lema. Por esta razón, tenemos como invitado muy especial a Gerardo Huerta Maza.
autor del libro La desaparición de la Yate. Y ya escuchamos en los segmentos anteriores de qué trata esta novela, que sin duda impactaría enormemente a la sociedad mexicana dentro del guadalupanismo que a través de los siglos sigue durando. Dado el tiempo, vamos a pasar a las preguntas y respuestas que dará Gerardo en relación a esta obra. De entrada, entonces, ¿todos querían un libro por ahí? Suena interesante, ¿no? A verlo, hay que reclámales a los editores. Pues sí, les voy a tener que los reclamar. editores, diles, oye, lo están pidiendo y ustedes se me están durmiendo, ¿no? Bueno, empezamos con la... A ver, usted, que levantó la mano, sí, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Mi reconocimiento por su gran novela. Gracias. Yo creo que si mi abuela lo lee y se lo comprase yo para regalárselo, yo creo que se va a preocupar por su gran fervor. Pues gracias. No es el objetivo de la novela el preocupar a la gente o simbrarla en su fe. No, no se trata de eso. Más bien es saber más del acontecimiento guadalupano, pero sin ese velo que la Iglesia mexicana nos dice, bueno, pues esto no es un dogma de fe, pero casi, ¿sí? Hay que creerlo, ¿sí? Bueno, el hay que creerlo, creo que ya estamos maduros, los mexicanos en el catolicismo nuestro, para decir, ok, lo puedo o no creer, ¿sí? Lo que es innegable, repito, insisto, es el culto. El culto no va a desaparecer si nosotros decimos, oye, pues yo no creo en Juan Diego que existió, ni en las apariciones, pero sí creo en el culto. Porque el culto es evidente, ahí está. Hay millones de feligreses que van año con año a la basílica. El culto es evidente, ¿sí? Entonces, no quisiera yo decir, o que tengan temor, por ejemplo, de regalárselo a tu madre o a tu abuela, porque a lo mejor se va a escandalizar. No se va a escandalizar. No estoy yo aquí para escandalizar a nadie. Estoy aquí para, por lo menos, darles una visión objetiva de lo que pasó y que ustedes, como lectores, tomen las decisiones. Fíjense que esto es algo parecido y realmente es admirable lo que está haciendo Gerardo. Hubo otra presentación de Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, no sé si te suena, también él es de origen español. Okay. Tú eres mitad y mitad. Bueno, soy hijo de español, sí. Hijo de español y madre mexicana. Él es de origen español, ¿no? Él hizo un libro que tituló precisamente El mito guadalupano. Okay. Como Monseñor, porque él sale, por decir, de la dictadura española en los tiempos de Franco. Ajá. Y se viene a refugiar, digamos, a Panamá, estuvo en Puerto Rico, estuvo aquí en Estados Unidos. Me tocó conocerlo, dando él precisamente misa aquí del otro lado del freeway. Tenemos una de los atrios guadalupanos, y que por cierto el culto que se venera es y él ahí estaba. Cuando yo creo que tuvo algunos problemas, porque de hecho se retiró y escribió ese libro, El mito guadalupano. Yo creo que esto viene siendo, por decir así, los pros y los contras que se dan dentro de lo que viene siendo, digamos, pues el culto, y en este caso, digamos, el mito, opiniones que difieren. En el caso, por ejemplo, de Gerardo, está tratando de alguna manera de tomar como un punto, vamos a decir, total, el culto que se sigue brindando a pesar de todos los adversarios que se han manifestado a través del tiempo. Bueno, una buena aportación cultural también que viene a incentivar nuestro acervo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Primero, felicidades por su libro, Gracias. Señor Gerardo. Pero había una inquietud acerca de, bueno, aunque señaló aquí el compañero periodista Aguilera acerca de lo que Juárez Ubaldo, un sacerdote,
que hacía mención, que fue egresado del Seminario Mayor de México, acerca de lo que era el ayate y que le habían permitido tenerla en sus manos y pues se dio cuenta que había sido de una obra humana. Pero en los comentarios que hacía usted me asaltó una pregunta acerca de qué pensaría Manuel Olimón Velasco. Nolasco. Si usted se va a acordar, él es paisano mío de allí de Tepic, Ah, sí. Él es presbítero. Estando él trabajando allí en la Basílica de Guadalupe y siendo el abad Schulenberg, él y el arcipreste que estaba, no recuerdo el nombre, ellos estaban trabajando y tenían años trabajando para comprobar y tener información verídica sobre la existencia de Juan Diego. Enviaron cartas al Vaticano para que, por lo que más quisieran ellos, no fueran a cometer ese gravísimo error. Pues no sé, son presiones, pero bueno, la respuesta del Vaticano, de allá donde pues el Papa y los precursores de la fe y todos los que trabajan en ello, pues se dieron cuenta que eso iría, si aceptaran lo de Olimón, lo de Schulenberg y lo del arcipreste, pues sería un gran error en no darle una veracidad a la existencia de lo que era realmente el mito o el culto, aún así el culto guadalupano. Es realmente, y yo veo una disyuntiva, ¿quién cometería más grave error? Como una tomadura de pelo pues a todo el pueblo creyente, en los que mandaron quitarlos a ellos y poner a otros que no tenían ningún antecedente y les aceptan a ellos toda la información, como los acaba usted de nombrar, entre ellos me parece que Guerrero, José Luis Guerrero. Sí, Monseñor José Luis Guerrero. Así es, y los dos mexicanos y Eduardo Chávez y Fidel González. Así es. Entonces, de ellos sí les aceptaron una investigación muy superficial, y la de los otros, donde Schulenberg debería de ser reconocido en grande manera durante muchos años, que traía, porque yo tengo entendido que un abad es vitalicio. Sí. A ver qué nos pudiera decir de ello. Sí. Tienes toda la razón. El que más sabía del tema era indudablemente Schulenburg. Él convoca, cuando se empieza a gestar, oye, vamos a beatificar a Juan Diego, él se escandaliza y convoca a una serie de historiadores, entre ellos Manuel Olimón Nolasco, persona, la conozco, la he entrevistado, a partir de su entrevista, soy su amigo. Warnolds, que era el arcipreste, de la Serna, bibliotecario, y otros más, ¿sí? Y dicen, vamos a estudiar, a debatir y mandar al Vaticano una nota de cautela. Hicieron estas cartas, ¿sí? Las firmaron ellos, de su puño y letra, ¿sí? Yo las tengo, y se las enviaron al Vaticano. Fueron varias cartas. ¿Y selladas? Sí, selladas, no se podían divulgar. Sin embargo, se divulgaron, ¿sí? Y de ahí vino un segundo ataque a Schulenburg, ¿sí? Por haber enviado esas cartas diciendo que tengan cuidado, váyanse despacio porque no está probada la historicidad de Juan Diego, ¿sí? Pero no solamente a Schulenburg lo denostaron, a Warnholz lo hicieron renunciar, a De la Serna igual, a Miguel Olimón Nolasco lo persiguieron con una voracidad que casi que rayando en lo... Y él cayó en una depresión durante un buen rato. Entonces, hubo una serie de represalias por aquellos que se manifestaron simplemente con un rigor histórico, ¿sí? Y en eso el Vaticano cayó en, vamos a darle la razón a estos,
y no a estos, que estos eran los históricos, no sé qué. También ellos, porque de los tres que te nombro son historiadores, ¿sí? Pero no estaban al frente de la Basílica de Guadalupe como ellos estaban, ¿sí? Razones, te puedes imaginar muchas. Muchas. ¿Sí? Juan Pablo II quería canonizar a un indígena, seguramente. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para atraer la devoción de nuestro pueblo indígena hacia la Virgen de Guadalupe. Norberto Rivera quería apoderarse del control de la basílica, seguramente. Son especulaciones, ¿sí? Pero son posibilidades. Lucha que se dio, ¿verdad? Y que nos tocó en parte vivir. A ver, otra pregunta más. Si me permite, quizás no sea pregunta, pero ojalá tenga si hay alguna respuesta, ¿verdad? No la pueda tratar la pregunta, pero ahorita que está hablando de lo que histórico y de lo actual, ¿verdad? ¿Cómo usted mencionó que Rivera Carrera, ¿verdad?, se posesionó de la basílica y por ende de los derechos guadalupanos, ¿verdad? Y ya en su administración y bajo su dominio vende la autoría de la guadalupana a los chinos, ¿verdad? ¿Qué nos puede informar sobre esto? Bueno, se dice, ¿sí?, que eso pasó. Sin embargo, yo hablé con el abogado defensor de Norberto Rivera, ¿sí?, el licenciado Bernardo Fernández del Castillo, y lo negó rotundamente. ¿Sí? Que a lo mejor hubo unas pláticas preliminares, sí, pero que nunca se firmó ese contrato. Esa es la fuente que yo te puedo dar. Más allá no sé, lo ignoro. Bueno, otra pregunta. A ver, acá adelante está un joven. Ayúdenos, por favor. Pues antes que nada, felicitaciones por su obra. Hablando del ayate, que por su nombre decimos que es un material hecho de ixtle, de maguey. Cuenta la leyenda que siendo de maguey, de ixtle, se podría deteriorar muy fácilmente, y la leyenda dice que a pesar de ser de un ayate, ha permanecido durante muchos años. Y ya no hablando sobre Juan Diego, sino sobre el ayate, Schulenburg decía que no era ayate, que era algodón. Y mandó a hacer un estudio y lo nota el periódico El Norte el 19 de mayo del 2002, que él hizo un análisis mandándolo al director de conservación del Centro Nacional de Bellas Artes, de Obras Inmuebles, y hace el estudio y se da cuenta de que el ayate, el famoso ayate, no era ni ayate ni era algodón, sino era lino y cáñamo, que en el siglo XVI era una de los materiales más utilizados para la pintura en aquellos tiempos. Entonces manda esto confidencialmente al Vaticano, que después este análisis está ya en el poder del seminario de la Basílica de Guadalupe, hablando sobre Schulenburg, queriendo decir que no, por amor a la verdad y a la honestidad, y para decir que no era una obra divina sino humana, manda este análisis. Mi pregunta es, ¿quién aquí está mintiendo acerca del ayate? ¿O quién está diciendo la verdad? Si la Iglesia Católica, engañando durante varios años de un ayate que supuestamente es indestructible o que ha durado muchos años, que quizás es un poquito incongruente porque se le han hecho muchos retoques,
Schulenberg, Guillermo Schulenberg, abad durante 33 años de la Basílica de Guadalupe, apoyado por Carlos Warholz, que el arcipreste, y por Nolasco, Manuel Limón Nolasco, con doctorado de historia en la Ibero, profesor de la Universidad Pontificia, o el análisis hecho por Bellas Artes. ¿Quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? ¿Tu nombre? Mi nombre es Me llama la atención, ¿sí, tu nombre? Mi nombre es Millael Mena. ¿Estudias aquí Sí, estudio aquí en San Diego, okay, en Southwestern College. Interesante pregunta. Muy interesante y felicidades Tiene la por palabra. tu conocimiento sobre el tema. Sí. En 1982, Schulenburg, al darse cuenta del deterioro que tenía el lienzo, manda llamar a José Sol Rosales, que es el más prestigiado restaurador, ¿sí?, de entonces, para que haga un estudio, un análisis del lienzo y ver cuáles eran sus sugerencias para su conservación. Sol Rosales se mete a la basílica y pasa una noche haciendo un estudio, da su reporte a Schulenburg, y entre ese reporte dice, bueno, ok, sí hay que hacer unas técnicas de conservación, ¿sí?, para que esto no se siga deteriorando. Schulenburg le dice, adelante, procede, hace después su análisis, manda analizar, ¿sí?, una fibra de lienzo, y resulta que obviamente no era istle, no era de maguey, era de cáñamo, no de lino, de cáñamo, ¿sí? En el siglo XVI, que es un dato sólido, no existía el lienzo. Las obras del siglo XVI, todas eran óleos sobre tabla de madera. El lienzo viene de Europa en el siglo XVII. ¿Ok? ¿Esto qué nos dice? No es posible que en 1531 haya existido una pintura sobre lienzo, porque debía de haber sido sobre tabla de madera. Eso es un hecho. ¿Ok? Bueno. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que a lo mejor fue pintado después, y coincide con lo que Francisco Bustamante, el principal franciscano que les mencionaba antes, decía, es que apenas ayer, en el lenguaje de ellos, agora, ¿sí?, estaba la imagen en la ermita, ¿sí? Apenas ayer, 1556, y esa imagen no se sabe si es la imagen que nosotros vemos en la basílica, ¿sí? Todavía. Entonces, el ayate ni siquiera es tal, porque el ayate era la vestimenta de los indígenas, ¿sí? Y por las medidas que tiene la imagen de Guadalupe, es imposible que sea ayate. Es imposible, sí. Entonces es un lienzo de cáñamo. Y el cáñamo sí perdura siglos. Interesante pregunta. Y la respuesta ahí está. Dos opiniones, tanto una como la otra, con un razonamiento. Bien. Otra pregunta por ahí que tengamos. Vamos a ir a un pequeño corte. Bueno, ok. Va a ser breve. Un pequeño corte, estimado televidente, y regresamos para cerrar nuestra programación. Quiero un aplauso para Gerardo Huerta Mesa. Regresamos. When you throw away money on wasted electricity,
you're throwing away everything you could have bought with it. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Detalles sencillos tienen el mayor impacto. Por eso toma el tiempo hoy para ser papá. Regresamos, estimado televidente. Está usted viendo Claro y Oscuro, programa de análisis y reflexión. Me da mucha alegría ver que hay entre ustedes personas que tienen interés, bueno, por algo están aquí, tienen interés sobre este tema. Pero vamos a cerrar con las últimas preguntas, tomando en consideración el tiempo de Gerardo. Habíamos mencionado, hizo un gran esfuerzo. ¿Y por qué no quiero un aplauso más para Gerardo? Sacrificó parte de su tiempo, yo creo que muy merecido, ¿verdad? Continuamos con las preguntas ya para ir cerrando. A ver, la señora aquí, adelante. Sí, una pregunta. Independientemente, bueno, primeramente felicitarlo, ¿verdad?, por su obra. Pero independientemente, en mí hay una, pues, incertidumbre. Investigaciones más, investigaciones menos, por lo que ahorita estoy escuchando. Pero hay algo muy importante que, pues, en mí, no sé si en los demás lo haya. Decía, usted mencionaba unas palabras muy importantes, decía, no necesariamente se creen apariciones, sino la importancia del culto. Y yo personalmente yo me digo, mi culto, eso es lo importante de mi culto. Si lo que están hablando ahorita de investigaciones profundas, ¿en dónde queda mi culto? ¿En dónde queda mi fe? ¿En dónde queda mi, si yo pues tengo ahí mi imagen y yo creo en ella, pero al oír esto, ¿dónde queda mi fe? ¿Dónde queda mi culto? Si en las apariciones no voy a creer, ¿dónde queda mi culto? Esa es mi pregunta. Una pregunta muy válida. El culto es la creencia que uno tiene en algo que sucedió, ¿sí?, hace muchos años. Tú puedes creer en que la Virgen se apareció o no. El temor que existe es ese lienzo, ¿sí?, que está ahí. ¿Qué pasaría contigo si te dicen, oye, pues no lo hizo Dios, lo hizo una persona que se llama Marco Zipac Aquino? ¿Acabaría tu culto por eso? Entonces, está, yo creo que distorsionado el culto, porque tú no puedes tener un culto hacia un objeto, ¿sí?, porque es milagroso o porque está hecho por Dios, ¿sí?, sino a la imagen que representa ese objeto, que es la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Ese es el temor de la iglesia, exactamente la pregunta que tú haces, ¿sí? ¿Qué pasaría si la iglesia dice, bueno, hay un sínodo de historiadores, se ponen a estudiar, y tú dices, a ver, espérense, esto es una pintura hecha con pincel humano, como lo dijo José Sol Rosales, el restaurador de la... Hay pinceladas, hay trazos, hay pigmentos, pero pigmentos de la tierra, de esto, ¿sí? Si fuera una imprimación divina, no existiría nada de eso. Sería como un haz de luz que incide sobre un lienzo y se queda impregnado. Esa es la contrapartida, ¿sí? Pero hay pigmentos, pinceladas, todo, huellas, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Por qué no decir, bueno, no pasa nada? Esta imagen la hizo este pintor, qué bueno, bellísima, ¿sí?, que representa las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Dejamos de sacralizar
el objeto de decir, el objeto es milagroso. ¿Por qué? Porque la gente va a ir a la Virgen por el objeto que hace milagros. No porque la Virgen haga milagros, por el objeto que hace milagros. Están venerando al objeto. Eso es un culto mal entendido. ¿Sí? Se tiene que venerar a la imagen que representa ese objeto, independientemente que el objeto sea hecho por mano humana. ¿Se puede brincar el objeto? Repito, esa es la inseguridad de la iglesia, ¿sí? Digo, porque si sacamos a nosotros la verdad, la gente ya no va a ir a creer en esto. A mí se me hace que nos están menospreciando, ¿sí? Y que dejen de pensar por nosotros, ¿no? Si la imagen está hecha por mano humana, no me importa. Qué bonita está. Es una belleza. Entonces me queda seguir investigando si Sí. es verdad. En mi caso. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Bueno, está el caso, si me permites, un poquito coadyuvando a lo mejor en la pregunta. El caso de este obispo de Cuernavaca que empezó a quitar de alguna forma las imágenes. Sí. Sí, te acuerdas de este teólogo Sí. de la liberación, que empezó a retirarlas y que se creó un grande problema Sí. precisamente con la sociedad, ¿no? Sí. Porque empezó a retirar, como que era una buena intención, al fin y al cabo el objeto, yo creo que en este caso no es tan importante con la relación, digamos, a Dios. Bueno, seguimos para terminar. A ver, aquí está una pregunta. Adelante. Mientras que la plática yo formulaba una pregunta y pues también quiero felicitar al Señor pues que se ha tomado su tiempo y gracias. Y pues el valor de tomar uno de los símbolos importantes de los mexicanos, ¿verdad? Sí. Y mi pregunta es sobre todo en el trama en que ¿qué sucedería si esto fuera una realidad en medio de la confusión de que se vive sobre si es mito o realidad? Pues estamos en el terreno de las especulaciones. Yo lo único que puedo decir es lo que está en la novela. Esa es mi teoría, ¿sí? ¿Qué pasaría si esto sucede un día en México? Yo digo, conociendo lo poco que sé, que la iglesia se encerraría, ¿sí? Que no lo daría a conocer. No avisaría. Esto es para avisarse a la Secretaría de Gobernación, a la DEA y al presidente. En otro nivel, ¿no? Esto es un ícono nacional, esto es un tesoro, ¿sí? Pues yo creo que lo que es la iglesia, y ahí dirimiría y trataría de resolverla, porque así está la novela. Hay una cerrazón, no avisan a nadie, ni al arzobispo se avisa. Sí, definitivamente. ¿Sí? Y todo lo trabajan el abad del arcipreste y este grupo de personas que convocó el arcipreste. Afortunadamente resuelven el misterio. Sí. Pero ¿qué tal si no? Menudas cabezas caerían. Quedaría como la señora, ¿no? Dice, bueno, entonces, ¿a dónde voy? Sí. A ver, sí, adelante. Buenas tardes, mire, señor escritor, yo tengo una curiosidad y un grande deseo de leer su libro. Ah, qué bueno. Porque me va a sacar de una confusión que yo tengo desde niña. Mi madre y yo acudíamos cada año a la Basílica de Guadalupe y fui observando cada año que nosotros íbamos, teníamos esa devoción de mirar el ayate, y en un año que fuimos ya no lo vimos. Entonces decía yo a mi mamá, ¿y para qué venimos si ya no está? ¿Para qué venimos? Un símbolo. Yo lo veía como un símbolo de la fe que mi madre había puesto en mi corazón. Bueno, con el paso de los años fui conociendo algo de la historia del guadalupanismo. Miraba nosotros en nuestra iglesia el lábaro patrio y la imagen de la Virgen de Guadalupe en medio, como todo mexicano guadalupano, ¿verdad? Bueno, en esa creencia yo crecí. Desgraciadamente, ahorita que usted ha expuesto
tan claramente, se abren mis ojos del entendimiento. Si yo basé mi fe por tantos años en esta mentira del ayate, ¿quién me asegura que la pintura, que lo que yo venero, lo que yo he venerado por tantos años, es una mentira también? Si el ayate no fue pintado por Dios, si se ha comprobado científicamente que no está comprobado por Dios, entonces la imagen ¿de dónde viene? ¿Quién la ha puesto? ¿Dios acaso? Si el símbolo era el ayate, si era lo principal que se le había dado a aquel indio en las 4 apariciones allá en el monte, ¿dónde pues queda mi fe? Interesante. ¿Dónde pues queda el haber creído desde niña ese culto? Por eso le digo que para mí es muy importante leer su libro para despejar completamente las dudas, que en parte creo que este día usted la ha despejado. Muchísimas gracias. Pues, le agradecemos su pregunta, Gerardo. Pues me deja sin palabras. Noto su voz de angustia, pero además con toda la razón del mundo, ¿no? Es un poco el sentimiento de decir por qué le engaño, ¿sí? Si esto se puede hacer de otra manera, de otra forma, y seguir teniendo fe en la Virgen de Guadalupe, que eso no pasa nada. No veneremos al objeto. Esa es quizá mi recomendación. No veneremos al objeto. El objeto es humano, no pasa nada. Pero si se dice que Dios pintó el ayate, le vuelvo a repetir, esa es lo que yo... ¿Por qué? ¿Por qué por tantos años ese engaño? ¿Por qué? Es la misma pregunta que nos cuestionemos. Entonces, ¿de qué manera puedo yo decir mi fe, mi alma, lo que el hombre interno busca en una mentira? He cifrado toda mi vida en una mentira. Es duro. Porque una imagen es la que puede dar la vida eterna que nos enseñan desde el catecismo. Es que no es el objeto, es la Virgen la que puede hacer los milagros, no es el objeto. Si usted va a Fátima, si usted va a Lourdes, si usted va a Montserrat, estas imágenes que están ahí, que son de bulto, son estatuas, ¿sí? La gente no piensa que, además, que las hizo Dios, pero no. yo razono en que es imagen del hombre. En este momento resuena que es una imagen. Si fue hecha por una mano de hombre, entonces son pincelazos, son esculturas. ¿Por qué voy a algo inanimado? Voy yo a creer en algo que hizo un hombre, algo que pintó un hombre, que no escucha, que no razona, que no me puede hablar, que no me puede hacer sentir. Es que es la representación solamente, ¿sí?, de esa deidad, ¿sí? No es el objeto en sí, es la representación de esa deidad. Agradecemos por el tiempo, le agradecemos. Yo creo que aquí debe quedar clara solamente una cosa. Lo que está diciendo Gerardo es una razón. No está de acuerdo con el engaño. Eso es importante. No está de acuerdo con el engaño porque pudieron haberse hecho las cosas mucho más fáciles. Lamentablemente no fue así. A ver, ahí tiene una última pregunta. Adelante, adelante. Por su libro. Mi pregunta es, usted como parte mexicano y parte español, ¿cree realmente en el fondo que la herencia, ¿verdad?, que los españoles nos hayan beneficiado cuando en la conquista nos impulsaron un culto en nada difiere al que practican todas las culturas, politeísmo, del politeísmo? Okay. Vamos a ubicarnos en el año de la conquista, ¿sí? ¿Qué pasaba en Europa? Había aparecido Lutero, había creado un cisma terrible, ¿sí? Inglaterra le había dicho adiós al Vaticano, ¿sí?
se había vuelto hacia Calvino, ¿sí? La Iglesia Católica había perdido millones de fieles, millones hacia el protestantismo. Sí. Se descubre América y la encomienda de los reyes católicos, por eso su denominación, Sí. a todos los conquistadores fue: ustedes van a evangelizar las nuevas tierras a favor de la Iglesia Católica. Llegaron los primeros franciscanos, ¿sí? Y empezaron a hacer eso, a evangelizar a los indígenas para recuperar almas perdidas en Europa por el protestantismo, en México, en la Nueva España, ¿sí? De ahí esos bautismos masivos que hacían los curas para conseguir más almas, y así lo redactaban a sus cartas a la corona, ¿no? Hemos bautizado a tantos cientos de miles, y entonces el rey católico decía: ah, bueno, va muy bien la conquista, ¿sí? Aunque fuera en niños, o sea, era más fácil, más que la evangelización, empezar desde abajo en el nacimiento de los niños, y de hecho ya estaba controlado el pueblo. Y creo que es muy razonable lo que menciona Gerardo. El tiempo se nos va. A ver, bueno, ya está contestada su pregunta. Una última pregunta. Nomás quisiera un poquito señalar. Yo creo que el comentario de aquí la compañera, en relación a lo que sería de su fe y ello, pues es muy respetable la fe individualmente para toda persona. Pero eso sería, yo creo, un punto de debate más bien teológico, porque realmente ellos tendrían que enfocarse a dar respuesta a ello. Y en relación a las apariciones o los instrumentos que se han utilizado, pues ya sería otra cosa. Pero yo me ponía a pensar en algo en todo esto. ¿Usted no teme a algo parecido a lo que le pasó a Schulenberg, a lo que le pasó a Manuel Olimón, en relación a que se vea una represión? Porque debe de haber algo en usted de fe, de creencia. Ahora con lo investigado, es de pensarse. ¿Qué nos diría de ello? No lo tengo ni por aquí se me ha cruzado, si no hubiera escrito este libro, ¿no? No, yo no pertenezco, no soy sacerdote, no pertenezco a la iglesia, en el sentido de que nadie de ellos es mi jefe, como si eran a Manuel Olimón y Schulenberg, y tenían un jefe y ellos eran los que podían hacer la represalia. ¿A mí qué me va a poder? ¿El cardenal? ¿Qué me va a hacer? ¿Excomulgarme? ¿Qué tanto dices? Realmente, si esa es la solución a esta, la compro. ¿Sí? Pero la verdad, ahí está. Y yo vengo de una universidad, la Universidad Iberoamericana, cuyo lema se me grabó para siempre. La verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De elegir lo que nosotros creamos. Esto es lo importante, es lo importante. Agradezco realmente el interés que han mostrado ustedes. No creí que fuera a haber buenas preguntas, Gerardo. Han sido las mejores preguntas que he escuchado yo. Yo creo que sí, porque hasta a mí me han impactado. Realmente interesantes. El día de ayer que me tocó estarlo acompañando en Tijuana, pues realmente no hubo este tipo de cuestionamientos. Esto habla de que aquí hay una cultura a lo mejor diferente, les ha interesado el estudio, les agradezco muchísimo. Hay que seguir investigando, compraremos la obra de Gerardo y compararemos con lo que pues hemos tenido con otros, ahora sí, sacerdotes que nos han dado una versión un tanto diferente a lo que viene siendo el ayate. Despedimos a Gerardo con un aplauso. El aplauso yo se los tengo que dar a ustedes. Bueno, pues muy agradecidos. La verdad nos hará libres. Bueno, yo creo que más claro no puede ser. Un agradecimiento a todos.
Este fue un programa de Claro y Oscuro para Brevavisión. Agradecemos mucho su atención y síganos acompañando. Tendremos próximos temas interesantes para todos ustedes, estimados televidentes. Hasta la próxima. Pásenla bonito en compañía de sus familias. Mi nombre es Adriana y estoy aquí para hablarles de Truck Love Insurance, donde tenemos 20